Hay, hay un texto de Byung-Chul Han, publicado en el año 2012, titulado La agonía del Eros. En este ensayo, el pensador coreano plantea una hipótesis, es una pregunta, dice: ¿es imposible el amor del siglo XXI? Y él argumenta que la cultura contemporánea exacerba el narcisismo, promueve la exacerbación del narcisismo, cuando la energía libidinal se dirige hacia sí mismo, no puede salir. El eros, el amor, tiene que ir hacia otro, hacia un tú, decía Buber, un tú que es inasible, un otro. Dice en una conferencia posterior, en 2023 en Oporto, en abril de 2023, que si toda su filosofía podría reducirse a la erosión del otro. El otro desaparece, es erosionado. Eso lleva a la percepción, la sensación de una soledad existencial, la explotación de sí mismo. Uno es esclavo. Cita a Kafka, dice: un animal que se flagela a sí mismo, un ser humano que se flagela a sí mismo, que la cultura del rendimiento. El peor esclavo, decía Goethe, que se cree libre. Entonces lleva al cansancio, al agotamiento, al burnout. La confusión entre el amor y el sexo, la pornografía. Y trae a Platón, referido a la política. La política tiene que ver con las conductas. Todos tenemos una política que están pautadas por una filosofía, y esa filosofía tiene que ver con una antropología, una creencia. Decía Platón, escribía Platón, dice que el eros, el amor, rige la razón y el deseo. El eros rige la razón y el deseo. Sin el eros, la razón, explica Byung-Chul Han, hoy en día se convierte solo en cálculo. Somos esclavos del algoritmo, ¿no? Somos el celular, el smartphone, Instagram. Nos llegan cosas que tienen que ver con nuestro gusto, con los dos simpatizamos, y se nos saca lo que nos produce antipatía. No hay empatía, se dice, no hay la cantidad de datos a disposición. El algoritmo nos define, nos limita a partir de la pantalla. Estamos solos, no hay salida, pero la agonía del eros está en coma, no está muerto. Sin eros no hay vida. El eros tiene que ver con la libido, la energía. Para Freud es la pulsión de vida, el eros. En tensión con la pulsión de muerte, el tánato. Está en coma, está con el metabolismo basal. Hay una brina, uno debe. Es imposible recuperar ese eros, esa vitalidad. En hebreo, la analogía con Sigmund Freud habla en su teoría del inconsciente, la Kabbalah habla del mundo, la realidad, la ocultación, Olam, Alum, del deseo, y Yetzirah, el mundo, esas 10 sefirot que están ensambladas por 22 grafemas. Hay una pulsión, un deseo, Yetzirah, Tov, a lo bueno, el deseo de lo bueno. Tov es bueno, el buen deseo sería la traducción por ahí más precisa. A Tov es bueno, la Hei es el artículo, el buen deseo, y el Yetzirah, el mal deseo, ese que nos separa del resto, que promueve exclusión. El narcisismo es eso, uno está centrado en sí mismo y no puede ver al otro, no puede atender al otro, no puede salirse de sí mismo. Dice, en una conferencia posterior, y él sigue con estos asuntos, el texto del 2012, y en medio de la pandemia hay una serie de conferencias en Oporto, en Portugal. Esta sobre el eros es del 11 de abril de 2023, están reunidas en este libro, La tonalidad del pensamiento. Ahí tiene hasta código QR, uno puede ir hasta a la conferencia, verla en YouTube. Hay una película con
dos estudiantes de la Universidad del Arte de Berlín, realiza, dice el estudio, la película se reconoce, no es un cineasta, no es un... Entonces dice, en esta conferencia, dice, el sujeto neoliberal, como empresario de sí mismo, no es capaz de establecer con los demás relaciones que estén libres de propósito. Esto no es capaz de establecer con los demás relaciones que estén libres de propósito. ¿Sí? Tiene que haber si no, ¿para qué estoy con otro? Si no conozco gente así que 2 minutos y no me sirve. Entre los empresarios de sí mismo tampoco puede surgir una amistad libre de propósito. Sin embargo, escribe Byung-Chul Han, en origen, ser libre significa estar entre amigos. Ser libre significa estar entre amigos. En el indoeuropeo, la raíz de libertad, dice, la palabra libertad y amigo tienen la misma raíz, free. Friend es amigo, en alemán tiene otra manera de ser, en inglés, freedom, libre. La esencia de la libertad es una palabra relacional. Entonces hay un texto de Platón que se llama El banquete, en donde se discurre sobre 7 figuras retóricas, voy a decir así, la copié acá, Fedro, Erixímaco, Pausanias, Aristófanes, Agatón, Sócrates y Alcibíades, se reúnen, cada uno a partir de su saber, a describir, a dar razones de cómo entienden esa divinidad, el eros, el amor, que en palabras de Platón rige la razón y el deseo. El amor se parece al deseo, decía Sabina, pero el deseo debe ser regido por el amor. Y la razón también, si no se convierte otra vez en puro cálculo, no calcula, tiene relaciones, sí, tiene un propósito, ¿no? Y a veces la amistad tiene que, es por sí mismo, está con otro porque sí mismo, discurriendo dirigida. Entonces esa discusión se habla de este asunto. Y hay un texto del Zohar, el libro del Sefer HaZohar, el libro del Resplandor, una sección que se llama Idar Rabá, donde también en analogía con el texto de Platón, el texto de Platón es del siglo V, antes de nuestra era 4, antes de nuestra era de Cristo, 2400, 1500 años atrás, el Zohar es del siglo XIII, esa sección que se llama Idar Rabá, que se traduce en arameo, se traduce como gran asamblea, Rabá gran, Idra asamblea. La gran asamblea en donde Shimon Bar Yochai reúne a sus javerín, a sus compañeros, los amigos, javerín, javer también es amigo, y empieza su discurso diciendo: en la amistad deposito mi palabra. Todo el proceso, en esa asamblea, en ese momento, en ese discurso, se va a despedir, él va a dejar este mundo, Shimon Bar Yochai. Él dice: en la amistad, todo el tiempo de reuniones, de discusiones, de traer la poesía toral, la prosa cotidiana, de buscar ese resplandor en el texto de la Torá, en la vida cotidiana, traer la poesía toral a la vida cotidiana, tiene que conformar esos vínculos reales, una amistad. En la amistad deposito mis palabras. Si se trata del asunto de restaurar el rostro, el Arij Anpin, que es el rostro largo, hay un detalle acá, es interesante, de los 10 Javerín que conforman como relación con las 10 Sefirot, que están unidas, cohesionadas por las palabras, por los grafemas, por las letras, la lengua, el hebrea, el alefato hebreo, 3 de ellos en éxtasis dejan este mundo, no se habla, quedan 7, igual que en el banquete de Platón, 7, quedan tratando de restaurar tikkun en arameo, tikkunar, tiene que también decorar el rostro, el Arij Anpin, en arameo otra vez el rostro largo, el rostro del paciente. Hay otro rostro que es el Seir Anpin, el pequeño rostro, el corto, el juto, el impaciente, aquel que es reactivo, que espeta su dicho, que no es delicado, que no se toma el tiempo a decir ¿por qué me pasa, qué pasa esto? Que responde o actúa en forma irracional. Eso tiene que ver con el inconsciente. Nos hace, nos pone una conducta, nos llevados, reaccionamos o nos reprimimos, no accedemos, no revelamos ese deseo que uno debería trabajar, buscar revelar. Entonces, el otro es el impaciente. Decía Kafka que todos los
errores humanos son fruto de la impaciencia. Habla alguien que también fue impaciente alguna vez en su vida, que reaccionó. Todos los errores humanos son fruto de la impaciencia. Introducción apresurada de un proceso ordenado, decía Kafka, por un obstáculo artificial a una red artificial. Entonces, restaurar, tikkun, hebreo, tikkuná, adorno, es el mismo verbo que se utiliza el ixímaco, uno de ellos que es un médico. Él dice en griego, se escucha así, se escribe de otra manera, kosmeini ton teon. Vamos a, que viene de cosmos, que es orden, la traducción literal que es universo. El cosmos para los griegos y para los que estudiamos Kabbalah es hermoso. El cosmos, la naturaleza, el hebreo es Elohim. Elohim es homónimo de Ateva, la naturaleza. Escribimos los numéricos, es hermoso. Tiene que ver con el mundo de Gesed, de la unidad, y hombre, del día uno, único, todo está parte de esa unidad. Somos parte de esa unidad, el cosmos es un universo, una unidad discursiva que tiene muchas partes, sí, complejo. Y la forma de belleza, hay distintas formas de belleza, uno puede decir que algo lindo, ¿no? Y en hebreo, que es Adar, majestuoso, todo bueno, esa belleza que hay que buscar, que se oculta, lo bueno. Todos tenemos algo bueno, todos tenemos algo bueno. Aquí en el fondo somos buenos, a veces muy en el fondo, pero en el fondo somos buenos, todo. Pero para Gesed, que tiene que ver con la cualidad del amor, que es lo que ensambla el cosmos, y lo que nos debería unir a los seres humanos, la forma de belleza es yafé, hermosura. La unidad es hermosa, el cosmos es hermoso. Cosmeini, viene cosmética, cosmética es lo que embellece el rostro y el cuerpo. La cosmética a veces un perfume, la pintura, un peinado, etc. Un maquillaje, tiene que ver con esa cosmética, todo que hace la cosmética. Cosmeini dice, tiene restaurar también, reparar, decorar ese rostro. ¿Por qué? Porque el cosmos es hermoso, perfecto, predecible, racional, ordinario. El orden es hermoso, un discurso ordenado es hermoso, es elocuente, decía eso que tiene con la retórica. La ordenación de un discurso es hermoso. Pero el ser humano, que tiene que trabajar en estas cuestiones, en restaurar ese rostro en sí mismo, el paciente y entre otros, acceder a ese Arij Ampin, el rostro largo. No, somos imperfectos, impredecibles, irracionales y desordenados, diría yo, o desprolijo. Si no trabaja, si se esfuerza de forma extraordinaria, puede acceder a eso extraordinario que tiene con la singularidad, revelar su deseo. ¿Para qué? Decía Jacobes, Etienne Giroud decía, ¿cuál es el héroe? Preguntaba Belsoma y se preguntaba Israel Ben Eliezer, 15 siglos después, ¿para qué hay que conquistar el deseo? ¿Por qué no liberar el deseo? Washington Acoides, para ponerlo a tu servicio, al servicio de comunidad, de mi tiempo, de mi época. Tú con mayúscula, al servicio de los otros, esa singularidad que puede aportar al conjunto. El Zohar, el banquete de Platón, Yu Shanghai. El ego se agoniza, está ahí, en coma. ¿Cómo uno puede logrando la amistad, que tiene que ver con la libertad real, se da entre amigos, dando vínculos reales, no interesados. Pequeñas células, yo diría yo, terroristas, que van en contra de la cultura contemporánea, que promueve la exclusión, incluir permanentemente. Todos somos diferentes. Las relaciones son siempre asimétricas, el otro es inasible. Decían que Sócrates era atopos, el que no tiene lugar, el tú es inasible. El tú, uno mismo, que se nos sorprende a veces en situaciones límites, se desconoce respondiendo. No es el mismo que no debería ser el mismo que ayer, de hace 10 años, no debería ser el mismo mañana que soy, decía Nachman de Bresle, para que un mañana, si no voy a ser mejor que hoy. No superar el mismo, refinar mi deseo, refinar mi conducta, refinar mis dichos, refinar mis pensamientos y formar otra vez células, porque uno podría decir el tejido, esas células conforman un tejido, una red, se dice ahora, la novedad de la red. El tejido del hígado, distinto que el tejido del páncreas, que el tejido del corazón,
que el tejido de los pulmones, que el tejido del cerebro, que el tejido de los huesos, pero forman una unidad de conjunto, un organismo que es el cuerpo humano, que funciona de forma maravillosa, milagrosa, mágica. Hay que lograr eso, cada célula, cada tejido, cada grupo, conformar grupos que puedan entender e integrar en un hogar, en una comunidad, un estado que pueda promover la paz, que es el saludo más bonito, que tiene que ver con la atención a la vida. Shalom, Shalom Aleichem.